Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la recuperación, César. Si nos podrías dar tus puntos de vista y qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos a seguir para obtener realmente una recuperación efectiva. Sí, yo creo que tu pregunta es muy compleja, muy grande, Enrique, porque puede ser desde en forma individual, a nivel familia, a nivel empresa, a nivel país, a nivel mundial. Y me gustaría centrarme un poquito nada más en nuestro país. Muy bien. Mira, yo creo que la recuperación, sí va a haber una recuperación. Obviamente dependemos de factores que unos están en nuestras manos y otros no. Mira, los factores que no están en nuestras manos son qué tan bien y tan rápido se recupera la economía en Estados Unidos. Y hablo de Estados Unidos porque es donde es nuestro socio comercial, es donde tenemos el 80% de nuestra balanza comercial. Europa, si le pasa algo, sí nos afecta, no tanto como a Estados Unidos nos afectaría. Esas son cuestiones que afectarían al país. Ahora, como país, los factores internos que nos podrían afectar es los ya muy manoseadas reformas estructurales. Mira, llevamos 18 años en donde las reformas estructurales que se hablan y son ya mediáticas, como dicen, que son del dominio público, entre la reforma fiscal y la reforma energética y la reforma laboral y la reforma electoral y todas las reformas que queremos hacer en el país, pero llevamos 3 sexenios que no las hacemos. Esa es la parte que sí nos toca hacer la tarea como país, como México. Y mira, leo mucho esto de los créditos, de los bancos, las deudas, de la economía, los indicadores, y por ejemplo una cosa que me preocupa es la parte agrícola. Fíjate que es un país que somos muy afortunados, que gran parte de los campos no están tecnificados. Todavía vivimos de temporal, no de riego. Esto quiere decir que es un país tan rico en esa parte y que desafortunadamente por todas estas pugnas políticas no ha permitido su desarrollo. Yo antes platicaba con un amigo y me decía, en el país es tan diverso, hay estados como los del sureste o los del norte, en donde la gente del norte hace que esas hectáreas produzcan, por dar un ejemplo nada más, una hectárea produzca 10 toneladas y en el sureste esa misma hectárea produce 1.5 toneladas. Esa es la diversidad con la que tenemos, sin estar tecnificados. Imagínate este país, si los que hacen lo mismo que hacen en el norte lo pudiéramos hacer en el sureste y sin tecnificarlo, tienes ese nivel de producción, ese nivel de productividad, tecnificado lo que te daría. Hoy yo creo que en el mundo, hoy y en el futuro, lo que se van a necesitar son alimentos. Hoy somos cerca de 5.000 o 6.000 millones de habitantes en el planeta, y es lo que el futuro se va a necesitar. Y si realmente en este país y tuviéramos un plan global de desarrollo a nivel en esta actividad agrícola, nos iría muy bien, sin dejar de tener un desarrollo o una inversión directa que tenemos de muchos otros países en la industria manufacturera, automotriz, etcétera. Si lográramos mantener eso que tenemos, más esta parte agrícola, más la parte energética, que realmente lográramos algo en la parte energética, y creo el otro día comentaba, estos brasileños, este país de los brasileños, hace como 15 años su Pemex, su Petrobras, que es aquí el Pemex, valía creo que 25.000 millones de dólares, hoy vale 250.000 millones de dólares. Y fue gracias a esta reforma energética, a esta privatización que se hizo sin perder tu soberanía, ¿sí? Y si eso lográramos, si mantuviéramos lo que tenemos hoy y además agregáramos esta parte agrícola, de verdad seríamos un país pues una potencia a nivel mundial. Esta recuperación se va a dar en la medida que haya una voluntad
y digo política porque yo creo que es de donde hoy nacen muchas cosas, y lo vimos con Estados Unidos, que se atoró por la cuestión política, esta parte de su endeudamiento. Y si en este país hiciéramos esto, yo creo que podríamos avanzar. Si tuviéramos un plan a largo plazo, en todos los sentidos, desde aquí en la ciudad, a nivel país, económico, todas nuestras actividades, yo creo que a lo mejor en una generación, 25 años, alcanzaríamos a ser otro país. Yo sí veo una recuperación lenta, no la veo tan rápida porque, te repito, sigue atorado la voluntad de los empresarios con la voluntad política. Si se desatorara, creo que sería mucho más rápido, pero sí veo una recuperación de largo plazo. Esto conlleva también que en gran medida podamos abatir la parte del desempleo y de la economía informal y de los 10 millones de mexicanos que se van a Estados Unidos y aunado a lo que estaba comentando hace un momento, fíjate que gran parte de los inmigrantes, ¿sabes de dónde se van? No se van de las fábricas, se van de la ciudad, se van del campo. Migramos nuestra fuerza laboral del campo. Este gran desempleo que tenemos es porque hoy dependemos de estas industrias que invierten en la industria directo en México, y que obviamente estas industrias que vienen a México lo que buscan es eficientarse, lo que buscan es robotizarse, tecnificarse, y en vez de tener 10,000 empleados quieren 1,000, y entonces se van afuera. O la crisis financiera que sufrimos, yo hablaba que HSBC dijo que iba a recortar 30,000 empleados a nivel mundial. Entonces, esto implica que en México tenemos un desempleo no tan grave como en otros países. A nivel mundial anda como en el 9.2%, a nivel España 18%, en México andamos como 5.3%. Sin embargo, gran parte de esa economía es informal. Esa tasa de desempleo que se mide es porque han migrado de la economía formal a la informal, que hoy no vemos las consecuencias, pero a largo plazo las vamos a ver, porque sabes, todas estas personas que se mueven de economía, de la formal a la informal, se van sin seguridad social. Hoy hablamos que los que estamos dentro de la economía formal, como en 3-4 años vamos a tener problemas en la seguridad social, en las pensiones. Los que se están migrando al otro lado, que son creo que cerca de 13 millones en la economía informal, pues va a ser más grave. Entonces, si no nos ponemos las pilas a nivel país, si no nos ponemos a trabajar realmente en todas estas reformas estructurales y resolvemos todos estos problemas de raíz, pues en unos 10 años pues va a estar más complejo. Aunado, esto estoy hablando a la parte interna, aunado a lo que puede pasar. El panorama es... Sí, yo creo que todo esto en conjunto al país nos podría beneficiar siempre y cuando desde ahorita empezáramos a cambiar la cultura a la juventud. Fíjate, te voy a dar un ejemplo y a veces suena un poco medio sencillo, pero es real. Si hoy a los jóvenes que tienen 25 años, ellos empiezan a educar a sus hijos, a los que nacen hoy, Enrique, y crearles otra cultura en donde no tengamos lo que hoy tenemos, este choque de intereses políticos, empresariales, económicos, financieros, etcétera, en donde les inculcáramos a estos niños otra cultura, porque todo nace de la educación. Todos los niños, al final de cuentas, parte de su educación es en tu casa y en la escuela. Si a nivel de esa escuela, educación, les inculcáramos ese civismo, otra cultura, esos niños cuando tengan 25 años y esta generación hoy de 25 llegue a 50, ya cambiamos la cultura de un país. O sea, suena así como irrisorio, pero fíjate, nada más necesitamos 50 años, 2 generaciones por lo menos, para cambiar la cultura a nivel país. Y desafortunadamente hoy hay tantos jóvenes que les llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, que tenemos nuestra pirámide de como país
la parte gruesa se ha movido hacia la juventud. Ahí está la pirámide gruesa, en la media, en la juventud, entre los 25, 20, 30 años, que son los que esperamos que en el futuro saquen a flote este país. Sin embargo, gran parte de ellos o están desempleados o migran a otro país. Hoy leí en la mañana un artículo que decía que cerca de 800,000 jóvenes no tienen empleo. De esos 330,000 son mujeres y 520,000 son hombres que están entre los 20 y los 25 años sin empleo. Y lo más irrisorio de esto es que dentro de esos hay muchachos muy bien preparados, con mucha capacidad, sin trabajo. Porque no estamos generando los suficientes empleos, no lo estamos haciendo como país, a pesar de que nuestra tasa de desempleo no es alta, es baja, pero porque hace un rato te comentaba, tenemos mucha economía informal. Entonces no estamos generando los empleos para los jóvenes. Esa es una cosa grave, ¿no? Y si esta parte gruesa de la pirámide sube, pues en 20 años no sé cómo lo vamos a hacer para la seguridad social, Enrique, no va a alcanzar, porque hoy está delgada, gordita y delgadita, y esta ya no le está alcanzando. Entonces a esta que viene, pues menos le va a alcanzar. Así es. César, pero desde hace, tú me corregirás, alrededor de la década de los 80, me parece, se tenían que haber hecho creado 1,000,000 de empleos por año. Más o menos. Sí. Entonces, ¿cuánto realmente es el rezago si los números más optimistas creo que han llegado a 800,000 por año, si es que... Sí, sabes, esto es la otra vez también leía que nacen más de los empleos que generamos. Entonces por eso es que esta pirámide se está volviendo inversa. El hecho de que, y tiene sentido, ¿no? El hecho que nazcan 10 y puedas generar 6 empleos, pues quiere decir que 4 vienen sin empleo ya. Entonces hoy esos porcentajes de desempleo que hay a nivel país, que son controlables, si todos estos se duplicaran, es decir, si en México en vez del 5 el 10, y en Estados Unidos en vez del 10 el 20, y en España en vez del 20 el 40, híjole, sí se va a volver va a haber un caos de desempleo. Y si a eso le agregamos la problemática esta de generación de alimentos, de la falta de atención al campo, pues sí podemos caer en 20 años en un caos. César, una última pregunta que me gustaría saber mucho tu opinión. Yo siento que México se ha quedado a medio camino en muchas cosas, en muchas materias. No somos un país netamente industrial, no somos un país netamente tecnológico, no somos un país netamente agrícola. ¿Qué sí somos y qué sí podríamos o nos convendría hacer? Sí, tienes razón en lo que tú dices, no somos ni tecnificado, ni industrial, ni 100% agrícola, somos como un poquito de todo, Enrique. Es un país que se ha prestado a que seamos un poco de todo. Tenemos una gran cantidad de maquiladoras en el norte del país, el campo medio lo atendemos. Hoy nos hemos vuelto un país importante en la cuestión de exportaciones de parte automotriz. Participamos en el mercado textil, participamos en el mercado minero. El hecho que haya tantos jóvenes, nuestra población haya crecido tanto y se concentre en ciertos lugares, esto ha provocado desarrollos inmobiliarios importantes, pero somos como que un poquito de todo. Yo no siento que seamos un país definido, en donde digamos, a ver, vamos a ser un país agrícola y le vamos a surtir de alimentos a Estados Unidos, a América y a todos lados. O nos vamos a volver como Alemania, un país totalmente tecnificado, donde vamos a exportar maquinaria a todo el mundo. No, hacemos un poquito de todo. Yo creo que por las benevolencias que tiene el país, donde tenemos cerca de 10,000 kilómetros de litorales, donde somos un país rico en minerales, que aun cuando el campo no está tecnificado y que es de temporal, somos afortunados con la cantidad que llueve en este país, etcétera. Yo creo que podríamos hacer mucho. Yo creo que el futuro debería de ser inclinarnos al campo, porque es algo que tenemos natural, no depender tanto hoy del petróleo como lo estamos haciendo,
esta parte del petróleo poder desarrollarlo para que en vez de que tengamos 25,000 millones de dólares de ingresos al año se puedan duplicar o quintuplicar, y que la otra parte, esta de inversión directa a la industria automotriz, etcétera, no se pierda, que se mantenga. Pero yo creo que la inclinación debiera ser por las características del país, tanto en los recursos renovables como no renovables, es decir, en la parte agrícola como en la parte del petróleo y en los minerales. Yo creo que esa podría ser nuestra tendencia, Enrique.